Este video se trata de las etnias o pueblos más grandes de Rusia. Rusia no es solo el país más grande del mundo. Es un mosaico de culturas, lenguas e historias. ¿Sabías que aquí conviven más de 190 pueblos distintos? Desde los rusos, que dominan la demografía, hasta los valientes chechenos del Cáucaso, los milenarios tártaros del Volga o los nómadas siberianos. Cada etnia es un capítulo fascinante de esta nación. Hoy exploraremos las 10 etnias más grandes de Rusia, sus tradiciones, sus territorios y cómo han moldeado la identidad de este gigante euroasiático. ¿Listos para el viaje? Empecemos. Los rusos, Ruskие, son el grupo étnico dominante y más numeroso de Rusia, representando aproximadamente el 80% de la población, unos 110 millones de personas. Su origen se remonta a las tribus eslavas orientales que, entre los siglos IX y XIII, formaron la Rus de Kiev, el primer estado eslavo unificado bajo influencia varega, vikinga y bizantina. Tras la invasión mongola del siglo XIII, el centro de poder se trasladó al Principado de Moscú, que gradualmente expandió sus territorios mediante conquistas y alianzas, especialmente bajo el Alejandro, siglos XVI, y los zares Romanov, siglos del XVII al XIX. La lengua rusa, perteneciente a la familia eslavo oriental, se convirtió en el principal vehículo de unidad nacional, junto con la Iglesia Ortodoxa rusa, que jugó un papel clave en la identidad cultural. Durante el Imperio Ruso, 1721-1917, y luego en la URSS, los rusos fueron el grupo hegemónico, promoviéndose su cultura y lengua en las regiones conquistadas, aunque también sufrieron bajo regímenes autoritarios como el de Stalin. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, surgieron tensiones étnicas en algunas repúblicas independentistas, pero los rusos mantuvieron su predominio demográfico y político. Geográficamente, están presentes en todo el país, aunque su densidad es mayor en la parte europea de Rusia, desde San Petersburgo hasta el Cáucaso Norte, y en el sur de Siberia. Culturalmente, han contribuido a la literatura, con figuras como Tolstói y Dostoyevsky, la música, Tchaikovsky, Shostakovich, y la ciencia, Mendeleev, Gagarin. Aunque su población ha disminuido levemente por bajas tasas de natalidad y emigración, siguen siendo el eje central de la identidad nacional rusa, incluso en medio de la diversidad étnica del país. Los tártaros, Tatari, constituyen el segundo grupo étnico más numeroso de Rusia, con aproximadamente 5,3 millones de personas, 3,8% de la población, concentrados principalmente en la República de Tartaristán, capital, Kazán, y regiones adyacentes como Bashkortostán y el Óblast de Samara. Su historia se remonta a los jázaros y los búlgaros del Volga, siglos del 7 al 13, pero su identidad moderna se consolidó bajo el Kanato de Kazán, siglos del 15 al 16, un estado heredero de la Horda de Oro que dominó la región hasta su conquista por Iván el Terrible en 1552. Aunque islamizados desde el siglo X, los tártaros desarrollaron una cultura única que fusiona elementos turcos, fineses y eslavos, destacando su lengua túrquica, el tártaro, escrito en cirílico o alfabeto latino en Tartaristán, y tradiciones como el Sabantui, fiesta de la cosecha. Durante el Imperio Ruso y la URSS, sufrieron represiones religiosas y asimilación, pero lograron preservar su identidad a través de la educación y la prensa en tártaro. Hoy, Tartaristán es una república autónoma próspera, con una economía basada en petróleo e industria, y Kazán es un símbolo de multiculturalismo. Allí conviven la mezquita Kolsarif y el Kremlin de Kazán. Los tártaros también tienen diásporas en Crimea, los tártaros de Crimea, reprimidos en la era soviética, y Siberia. Su gastronomía, echpochmak, chak-chak, y música folclórica, uso del kubis, son reconocidas nacionalmente, y figuras como el poeta Gabdulla Tukay o el bailarín Rudolf Nureyev han enriquecido el patrimonio cultural ruso. Aunque integrados en la sociedad moderna, mantienen un fuerte orgullo étnico y demandas de mayor autonomía lingüística. Los ucranianos, Ukrainci, son el tercer grupo étnico más grande de Rusia, con una población estimada de 1,9 millones, 1,4% del total, aunque cifras recientes podrían ser menores debido a la migración tras el conflicto ruso-ucraniano. Su presencia en Rusia se remonta a siglos de historia compartida entre ambos pueblos eslavos orientales, que surgieron de la Rus de Kiev, siglos del 9 al 13.
Durante el Imperio Ruso, muchos ucranianos migraron a regiones fronterizas como Kubán, sur de Rusia, y Siberia, mezclándose con la población local pero conservando tradiciones como el idioma ucraniano, similar pero distinto al ruso, la cocina, borscht, baraniki, y el folclore, canciones cosacas. En la URSS, la política de hermandad eslava promovió la integración, aunque hubo represiones durante el Holodomor, hambruna de 1932-33, y la rusificación forzada. Tras la independencia de Ucrania en 1991, muchos ucranianos en Rusia adoptaron identidades duales, pero mantuvieron comunidades activas, especialmente en Moscú, San Petersburgo y regiones agrícolas como Belgorod o Rostov. La religión ortodoxa, tanto bajo el Patriarcado de Moscú como el de Kiev, ha sido un pilar cultural, junto con festivales como Iván Kupala. Sin embargo, desde 2014, la anexión de Crimea y la guerra en Donbass han polarizado a esta comunidad. Algunos apoyan al gobierno ruso, mientras otros enfrentan discriminación o han retornado a Ucrania. A pesar de las tensiones, su legado perdura en figuras como el escritor Nikolai Gogol, ucraniano de origen, o el cosmonauta Pavel Popovich, y en la influencia mutua entre ambas culturas. Los bashkires, bashkiri, son un pueblo túrquico originario de los Urales del Sur, con una población estimada de 1.6 millones, 1.1% de la población rusa, concentrados principalmente en la República de Bashkortostán, capital, Ufa, y regiones vecinas como Chelyabinsk y Oremburgo. Su historia se remonta a tribus nómadas como los pechenegos y cumanos, que se mezclaron con grupos ugrofineses locales, adoptando el Islam en el siglo X bajo influencia de los mercaderes volga-búlgaros. Durante el siglo XVI, se incorporaron voluntariamente al zarato ruso a cambio de protección contra los kanatos vecinos, aunque posteriormente enfrentaron revueltas contra la rusificación, como la rebelión de Pugachev en el siglo XVIII. Los bashkires destacan por su tradición ecuestre, siendo famosos sus arqueros a caballo, su música épica oral, como los cantos Ural Batir, y su artesanía en madera y lana. El idioma bashkir, perteneciente a la familia túrquica, coexiste con el ruso como oficial en su república, donde también se preservan costumbres como el kargatu, festival de primavera, y la cocina tradicional, kumis, leche de yegua fermentada, y bishbarmak. En la era soviética, su autonomía fue reducida, pero desde 1990, Bashkortostán ha impulsado el renacimiento cultural, con instituciones como la Academia de Ciencias Bashkir y festivales folclóricos anuales. Hoy, aunque integrados en la economía rusa, la república es un centro petrolero y químico, mantienen un fuerte activismo por la preservación de su lengua y tierras ancestrales, amenazadas por la urbanización. Figuras como el poeta Mustay Karim o el bailarín Rudolf Nureyev, de origen bashkir, han llevado su cultura al escenario mundial. Los chuvasios, chubashi, son un pueblo único de origen túrquico pero fuertemente influenciado por las culturas ugrofinesas y eslavas, con una población aproximada de 1.4 millones, 1% de la población rusa. Se concentran principalmente en la República de Chubasia, capital, Cheboksary, ubicada en la región del Volga, así como en Tartaristán, Bashkortostán y el Oblast de Samara. Su historia se remonta a los búlgaros del Volga, siglos del 7 al 13, un pueblo túrquico que se mezcló con tribus ugrofinesas locales como los Mari y los Udmurtos, desarrollando una identidad distintiva. A diferencia de la mayoría de los pueblos túrquicos, los chuvasios son predominantemente cristianos ortodoxos, desde el siglo XVIII, aunque conservan elementos de su antigua religión pagana, como el culto a Turga, el dios del cielo. Su idioma, el chuvasio, es el único miembro vivo de la rama Osh de las lenguas túrquicas, notablemente diferente de otras lenguas túrquicas como el tártaro o el turco. La cultura chuvasia es rica en tradiciones folclóricas, como el Festival Akatui, celebración de la siembra, donde se realizan cantos, bailes y competencias deportivas. Su música tradicional incluye instrumentos como la garmon, un tipo de acordeón, y el shapar, tambor tradicional. La gastronomía chuvasia destaca por platos como shiran, pan sin levadura, kaka y shurpi, sopa de carne, y kuran kukli, bolas de masa hervida. Durante la era soviética, los chuvasios experimentaron una fuerte rusificación, pero desde la caída de la URSS, ha habido un renacimiento cultural, con esfuerzos para preservar y promover su idioma y tradiciones. Hoy, Chubasia es una república autónoma dentro de Rusia, con una economía basada en la agricultura, la industria y la producción de energía. Aunque muchos chuvasios han migrado a ciudades grandes como Moscú, mantienen un fuerte apego a su identidad étnica.
Los chechenos, chichensi, son un pueblo indígena del Cáucaso Norte, con una población estimada de 1.5 millones en Rusia, 1.1% del total, concentrados principalmente en la República de Chechenia, capital, Grozny, y en comunidades dispersas en Daguestán, Ingusetia y Moscú. Su historia es marcada por la resistencia, desde las guerras contra el Imperio ruso en el siglo XIX, lideradas por el imán Shamil, hasta los conflictos postsoviéticos, las guerras de Chechenia en 1994-1996 y 1999-2009, que dejaron profundas cicatrices sociales. Idioma: el checheno, Nokshin Moad, perteneciente a la familia nagdagestana, es complejo y se escribe en cirílico. Religión: Sunni Islam, sufí, desde el siglo XVIII, con fuerte influencia en las tradiciones y leyes consuetudinarias, adat. Sociedad, organizada en tapes, clanes familiares, que mantienen códigos de honor y mediación de conflictos. Danza lezginka, icono cultural, ejecutada con precisión milimétrica. Festivales, como el Día de la Lengua Chechena, 25 de abril, y celebraciones islámicas. Gastronomía: sisig galnash, carne con bolas de harina, y chapilgash, tortillas de queso. Bajo el liderazgo de Ramzan Kadyrov, la república ha experimentado una reconstrucción física. Grozny es ahora una ciudad moderna, pero con controvertidas políticas de islamización y centralización. El turismo religioso y las artes marciales, como el Ma, donde destacan peleadores chechenos, son nuevas facetas de su proyección. Los armenios, Armine, son una de las diásporas más antiguas y significativas de Rusia, con una población estimada de 1.1 millones, 0.8% del total, concentrados principalmente en Moscú, Krasnodar, Rostov y Stavropol. Su presencia se remonta al siglo XVIII, cuando el Imperio ruso acogió a comunidades armenias tras la caída de reinos cristianos en el Cáucaso, aunque su migración masiva ocurrió durante el genocidio armenio de 1915, Imperio Otomano, y la era soviética. Culturalmente, han preservado su idioma indoeuropeo, armenio, con ramas oriental y occidental, la religión cristiana apostólica, Iglesia armenia, con catedrales como la de Moscú, y tradiciones como el Bardabar, Festival del Agua, o la cocina, Lavash, Dolma. En Rusia, destacan en negocios, especialmente comercio y construcción, arte, el pintor Iván Aivazovsky, y deportes, el futbolista Henryk Mkhitaryan. Aunque bien integrados, mantienen redes comunitarias sólidas a través de iglesias, escuelas y organizaciones como la Unión de Armenios de Rusia, y su influencia es clave en las relaciones ruso-armenias, especialmente tras la guerra de Nagorno-Karabaj, 2020. Los avaros, avartsi, son el grupo étnico más numeroso de Daguestán, y uno de los pueblos más emblemáticos del Cáucaso Norte, con una población estimada de 1 millón de personas en Rusia, 0.7% del total. Su historia se remonta a antiguos estados caucásicos como el Kanato de Avar, siglos del XIII al XIX, que resistió durante siglos la expansión rusa en la región. Hablan el idioma avar, perteneciente a la familia nagdagestana, y son predominantemente musulmanes suníes, aunque conservan elementos de tradiciones preislámicas en su cultura. Geográficamente, se concentran en las montañas y valles de Daguestán, donde practican una economía tradicional basada en la ganadería, la agricultura en terrazas y la artesanía, como famosas alfombras y joyas de plata. Su sociedad se organiza en tukums, clanes, y mantiene un fuerte código de honor, similar al de otros pueblos caucásicos. Culturalmente, destacan por su poesía épica oral, sus danzas guerreras y festivales como el Día del Avar, que celebra su herencia. La resistencia avar contra los imperios persa, otomano y ruso los ha convertido en símbolos de la identidad dagestaní. En la era soviética, sufrieron represión religiosa, pero desde los años 90 han experimentado un renacimiento cultural y político, con figuras como el poeta Rasul Gamzatov o el luchador del Maccabi Nurmagomedov, de origen avar, que han llevado su cultura al escenario mundial. Los morvinos, Mardva, son un pueblo ugrofinés con una población aproximada de 750.000 personas, 0.5% de la población rusa, divididos en dos subgrupos principales, Ersias y Mokshas, cada uno con su propio idioma, Ersia y Moksha, respectivamente, y tradiciones culturales distintivas. Su territorio histórico se encuentra en la República de Mordovia, capital, Saransk, y regiones circundantes del Volga, como Penza y Nizhny Novgorod.
Los mordvinos descienden de antiguas tribus ugrofinesas que habitaron la región desde el primer milenio hace, aunque fueron asimilados parcialmente por los rusos durante la expansión del zarato de Moscú en los siglos del XVI al XVII, lograron preservar su identidad a través de su mitología animista, adoración a deidades como Enshkipas, dios del bosque y el agua, y más tarde, con la adopción del cristianismo ortodoxo en el siglo XVIII. Sus tradiciones incluyen festivales pagano-cristianos como Raskenosks, un ritual ancestral de agradecimiento a la naturaleza, artesanía, bordados coloridos con símbolos tradicionales y tallado en madera, música folclórica, uso de instrumentos como lanyudi, flauta, y cantos polifónicos. Aunque la rusificación ha reducido el número de hablantes de Ersia y Moksha, en las últimas décadas ha habido un resurgimiento cultural, especialmente en Mordovia, donde el gobierno local promueve la enseñanza de los idiomas nativos y festivales étnicos. Sin embargo, muchos mordvinos han migrado a ciudades grandes, diluyendo su presencia en su tierra ancestral. Figuras destacadas incluyen al escultor Stepan Ersia, conocido por sus obras en madera, y el poeta Yevgeny Chetvergov. Los kazajos, kazaji, en Rusia representan una de las diásporas túrquicas más significativas, con una población estimada de 650.000 personas, 0.4% del total, concentradas principalmente en regiones fronterizas con Kazajistán como Astrakhan, Orenburg, Omsk y Saratov, así como en grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo. Su presencia en territorio ruso se remonta a la época de la Horda de Oro, siglos del XIII al XV, cuando las estepas euroasiáticas estaban habitadas por tribus nómadas túrquico-mongolas. Tras la expansión del Imperio ruso en el siglo XVIII, muchos kazajos fueron sedentarizados, aunque conservaron su identidad a través de idioma. El kazajo, perteneciente a la rama kipchak de las lenguas túrquicas, se escribe en cirílico en Rusia, pero en Kazajistán adopta el alfabeto latino. Religión, Islam suní con influencias sufíes y vestigios de chamanismo, culto a los espíritus de la naturaleza, tengrianismo, nómada ancestral. Aunque hoy son mayormente urbanos, preservan tradiciones como la doma de caballos, el águila cazadora, en Altai, y el juego kokpar, similar al polo con un cadáver de cabra. Gastronomía, beshbarmak, carne con fideos, kumis, leche de yegua fermentada, y baursaki, panecillos fritos. En la era soviética, los kazajos enfrentaron colectivización forzada y el holodomor kazajo, hambruna de 1930-33, que redujo su población. Tras la independencia de Kazajistán en 1991, algunos migraron a su país natal, pero otros se integraron en la sociedad rusa, especialmente en Astrakhan, donde constituyen el 16% de la población. Hoy, aunque bien organizados en asociaciones culturales, enfrentan desafíos como la asimilación lingüística y la discriminación ocasional. Figuras destacadas incluyen al poeta Abay Kunambayev, reverenciado en ambos países, y el cosmonauta Tokhtar Aubakirov. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.